Siempre. Viste que soñé que tenía que preparar una ponencia en 20 minutos. Proceso ha significado, para quienes hemos tenido el doloroso privilegio de conocerlo íntimamente, una suerte de descenso a zonas tenebrosas del alma humana. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Buenas noches, bienvenidos al programa de streaming, El Ser y la Pala, un streaming de filosofía y algo más. El tema del programa de hoy es películas y sujetos. Lo que consumimos nos construye. Estamos acá con Fer y Hola, ¿cómo están? Facu. Hola, hola. ¿Cómo están los seres y cómo están las palas? Hoy oficio de conductora. No estoy acostumbrada, va a ser un lugar medio raro. Bueno, vas a romper un poco ese esquema. Déjame que yo mientras tanto estoy acá publicitando en las redes que nos entren a mirar. Ya voy. Pero bueno, ¿querés comentarnos entonces un poco de este tema de hoy? Este tema lo pensamos hace bastante tiempo. En realidad se me ocurrió porque es algo que nos atraviesa mucho. Todo el tiempo estamos viendo, o capaz no estamos viendo últimamente tantas películas como antes. Yo no Y estoy viendo es un fenómeno tantas. muy histórico también. La relevancia que tiene como medio. También lo podemos relacionar con el programa de la semana pasada. Totalmente. Anaí, que se habla mucho de esto del medio es el mensaje. Ujú. Los medios como amplificación de Claro. posibilidad. El medio puntual de las películas y cómo Claro. funcionan con la construcción de la subjetividad. El medio ahí sería La película, lenguaje audiovisual. claro, Exactamente. sí, pero la película como Ya terminó de subir. como medio específico. Ujú. Walter Benjamin puede ser Sí. que hace como una muy superficial una historicidad de la película cuando aparece, como algo que concentra un montón de gente. Ujú. Hablando del formato de la película, formato cine, cuando surge puntualmente. Claro, sería el formato cine sería no solo el lenguaje audiovisual, sino el proyectar y convocar gente en esa proyección. Tiene muchas particularidades. Claro, sí, incluso- Benjamin hablaba de ese cine, Claro. ese cine que se proyecta, y él decía que porque se proyecta le llega a la masa, a la comunidad, y ahí como que él tenía como una visión bastante positiva de los avances tecnológicos de reproductibilidad. Entonces decía, despierta a la masa y revolución. Guau. Pero no pasó. Todo, todo lo contrario. Bueno, yo acá terminé recién de publicitar el programa en las redes, así que ya estoy con ustedes de vuelta. Dale. Espero haber despertado a la masa. Vamos a ver si Benjamin tenía razón y la masa se despierta un poco y entra gente a mirar el vivo. Pero sí, esto del Cla- cine. Y esto de, bueno, el medio, ya no solo entendido como lenguaje audiovisual, sino como, o sea, sí, ese lenguaje audiovisual situado en un contexto de, se congrega gente, se proyecta y todos están juntos ahí viendo la película, felices. Esa característica del medio, con la llegada de los streaming, cambió totalmente. Ahora, Esto. esta característica de congregar a gente en un Ujú. espacio para ver una película. Ahora todos vemos películas en nuestras casas. Es verdad, eso me recuerda a algo que vi hace poco en un libro, no me acuerdo cuál, pero lo leí hace poco, que decía que justamente antes los obreros en las fábricas
se juntaban a mirar, por ejemplo, la hora de los hornos. Ujú. Y que acá había un pasacalle gigante que decía, el que no es, si no sos cómplice, si estás con nosotros o sos un traidor, básicamente. Hoy en día ya no hay tanto eso de generar la conciencia del obrero, porque ya la mayoría hoy ya son freelancers. Entonces ya cómo generás esa conciencia en esos espacios cuando ya tenés como otra forma incluso de entender el trabajo. Ujú. Y cuando no se hace, vos lo mencionás, por ejemplo, esto de concentrar las masas y formar este ambiente en el que van a ver lo mismo, van a escuchar lo mismo, van a percibir lo mismo. ¿Con qué finalidad se hace? Porque justamente esto de, si vos lo ves de ese lado, bueno, algo que congrega obreros, que despierta a las masas, Ujú. pero ¿qué pasa cuando es del otro lado? Cuando se ocupa como forma de censura, capaz, de represión. Claro. Pienso, porque uno de los casos o una de las situaciones que me hizo pensar en, puntualmente capaz, no las películas o el cine, pero sí esto de los medios audiovisuales en general, después podemos irlo abriendo un poco más, porque la verdad que las películas ya en sí dan un montón de contenido para hablar. Moria Kazan, recientemente, o cuando yo lo pensaba, le preguntaron en un programa que tiene SB ahora en vivo, le llegó un mensaje que decía, ¿y qué estabas haciendo en la dictadura? Fue el mes pasado, porque Sí, lo vi. estábamos todos hablando esto del 24M. ¿Qué estabas haciendo durante la dictadura? Y ella se defiende y dice, no, yo estaba acá, yo estaba trabajando, yo estaba entreteniendo a la gente, estaba haciendo lo que tenía que hacer, tenía un rol. Y después ves lo que... Porque creo que lo vi en un medio audiovisual, formato reel, de pocos minutos en Instagram. Agarran y le suman un recorte del trabajo que ella estaba haciendo en ese momento. ¿Y qué era? Y era actriz, era, bueno, vedette, era... entretenía efectivamente a las masas estas que se quedaron, sí, eran un entretenimiento vacío, la verdad, se puede considerar. Y en un momento le preguntan, en esa época en la que trabajaba ella acá durante la dictadura, le preguntan, ¿y qué onda los desaparecidos? ¿Qué pensás? ¿Tenés algo para decir al respecto? Y ella dice, no, yo la verdad en política no me meto, Claro. porque su rol en la sociedad era entretener a la gente. Y un poco este entretener a la gente también consistía en adormecer a la gente, ¿o no? Este era el tipo de entretenimiento que hacían. Porque se puede usar los medios audiovisuales, como decía Facu, para despertar la conciencia en los obreros, por ejemplo. O, ¿Cómo lo pensaba Benjamin? o para adormecer, O para a la adormecer, gente, sí. totalmente. Hay otros Cuando autores se que utiliza piensan en como eso. medio. En que se utiliza para adormecer y que se utiliza para instalar una imagen de cuál es la clase dominante, cuál es la ideología dominante. Claro, reproducir el discurso dominante. Claro. Bueno, eso es algo que le contesta Adorno a Benjamin, justamente. Esto de que el medio de producción, o sea, el aparato de producción y reproducción, está siempre dominado por la minoría burguesa. Y lo que hacen es reproducir sus discursos en las instituciones de entretenimiento, en la industria cultural. Y eso lo que hace es que ahí donde comienza esta como transformación o no transformación del sujeto, hace que el sujeto no solo reproduzca el discurso dominante, sino que en su modo de trabajar, por ejemplo, si quiere hacer cine, que es un sujeto que quiere hacer cine, en su modo de trabajar va a reproducir también ese mismo modo de trabajar. Claro. Ese mismo modo de hacer películas. Entonces es como que el discurso dominante no solo se impone, sino que se reproduce en todos los sujetos de una manera que los sujetos lo internalizan como natural. Es como, esta es la forma correcta de hacer cine. Sí, vos sabés que hay un autor que también lo trabaja así, que tiene un nombre en francés, así que lo voy a leer, que se llama Jean-Louis Badouy. que justamente relaciona eso que vos decís de Adorno con lo que fue el sujeto kantiano
en la mirada decolonizadora. Viste que el sujeto kantiano es la mirada europea del ser, las categorías, tal y tal y tal. Sí, sí, sí. Que justamente él habla de cómo esta escenografía también se va a armar para que el sujeto lo mire y se internalice como esto es el mundo, lo que estoy viendo, y aparezca normalizado la ideología de la clase dominante y lo reproduzca como esta es la normalidad. Y sobre todo vienen de películas yanquis, ponele, donde siempre es el FBI una institución absolutamente poderosa y justa y limpia, y Estados Unidos salva al mundo. En la gran mayoría de las películas yankees, sí, están algunas que son muy exageradas, tipo, no sé, Rocky. Ahí Sí, ya no Rocky. sé. En la que pelea No vi con Rocky. el ruso, ¿era? Esa es la Rocky 3. Rocky 4. Sí. No, nunca me acuerdo cuál es. Esa es la que más me acuerdo. Y esa es como muy, muy evidente, esta del héroe norteamericano, que encima es una visión que se instaura. Me voy a acercar más al micrófono. Te cuento un detalle. Parte del guión de esa película lo hizo la CIA. Uah. Por eso no la miré. No, para no influenciarme. Y la primera vez que la habré visto era, no sé, capaz que ni sabía hablar. Y yo soy una persona... Y aprendí a hablar que- en inglés. viendo por... Aprendí a pensar así. A mí me gusta mucho ver películas desde una... Yo no tengo un interés en el cine como formato, no sé, intelectual. No me interesa mucho formarme en ese aspecto. Y tampoco desde la mirada de la película. A mí me gusta muchísimo la situación de sentarme a ver una película. Soy muy fanática de eso también, por eso se me ocurrió hacer el programa. Así que toda la crítica que voy a hacer también va a ser un poco una autocrítica. De lo Porque- que viste. ¿Cómo? De las cosas que viste también. Claro, de las cosas que suelo mirar y las cosas, cómo fue cambiando y cómo Claro. fue cambiando mi visión de estas cosas. Rocky 4 la habré visto 1000 veces. Y así un montón de películas Shrek. que hoy, por ejemplo, veo una propaganda, una publicidad de una foto y digo, mira, acá se ve muy marcadamente esto del el arquetipo del héroe, Sí. justamente yankee, que siempre va a salvar al mundo y no importa si es en Sudamérica, en Asia, siempre tiene que ir un yankee porque si no es todo caos y el yankee va y ordena todo. Y esto es una mirada que se volvió a instaurar ahora con lo que pasó en no me acuerdo el nombre del país. No, acá hace poco que derrocaron destituyeron a Maduro. Venezuela, ahí está. Bueno, hay muchísima gente que avala eso, Sí. que dice, sí, me parece que así tiene que estar. Me parece que está bien porque la verdad que van con una banda a Estados Unidos como... Claro, los liberadores, los libertadores. ¿Cómo es la frase? Los legisladores del mundo, algo así lo piensan. Y para Ajá, ellos sí, está sí. bien porque es la forma en la que tiene que Como ser. una todo, como policía se- del mundo La que policía sí, del sí, mundo, sí, eso sí. es lo que dicen. Claro, Ujú. y No. eso es lo que vos decís que para algunos venezolanos es la forma como debe ser. Claro. Y eso es el resultado de Un adoctrinamiento. no sé si... Bueno, capaz que sí. Wow. De una forma específica. El resultado de esto, de reproducir el discurso dominante en todos los formatos audiovisuales. Y ahí está. Ese es el sujeto construido desde el entretenimiento. Y acá yo Claro. quiero hacer una distinción Chan. entre entretenimiento y cine. Porque me parece muy necesaria hacerla. Banco. Estaba viendo unos reels, me estaba entreteniendo viendo unos reelsazos y me apareció un reel de uno de estos filósofos youtubers, los Rusarini, no sé si los conocen. No. Diego Rusarini, el que habla de flaquito, China. el flaquito, ¿no? El más musculoso. Son dos Rusarini, uno musculoso y uno más flaquito. ¿Cuál es el flaquito? El flaquito. Ese Bueno, yo no conozco. ¿qué decía? Bueno, este decía, hacía como... Estaba hablando del entretenimiento y se fue a lo que es la etimología de la palabra entretenimiento y decía que era tenerlo. O sea,
establecer algo que no se mueva, que quede así tal cual ¿Ahí está. dónde estamos? ¿En TikTok? Y este significado de la palabra también está impresa en, por ejemplo, cuando decís, entretenete con esto. Es Claro. como que se quede ahí estable, que no cambie, que no... Dale la plastilina al nene. Y da- que no, nene. Dale, que se entretenga con algo. Y ese me parece un punto muy importante porque a pesar de que la etimología se va a los significados primeros de las palabras, sigue estando muy estable ahí en lo que significa ahora entretenimiento con respecto al cine. Y ahí el cine de entretenimiento o el entretenimiento no transforma al sujeto, sino que simplemente lo hace que reproduzca el discurso dominante y lo hace que se quede estable. Le da lo que quiere, tipo onda ChatGPT. Cuando Claro. ChatGPT te chupa las medias, Claro. te da lo que quieres, te da lo que crees. Pero te da lo que querés un poco también teniendo otra estructura a la cual se amolda. O sea, no es que... La Uno- estructura es la misma. En el entretenimiento Claro, la estructura pero ¿qué es es la lo que te da o a quién le sirve? Porque eso es lo que estaba leyendo. También leí, no me voy a acordar el nombre, sabe que no lo tengo a mano. ¿Qué Se me cosa? escucha bajito, evidentemente, no sé, capaz si hablo a esta distancia, ¿se escucha mejor? Ah, bien. Grita. Una guerra por la atención justamente del Ujú. del espectador, y lo ven no de una manera tan llana como la mencionás vos, sino que la ve como algo importante. Incluso equipara la atención de un espectador al dinero, porque es algo que en sí no tiene valor, pero es algo que mueve otras cosas que tienen valor. Esto de cuál es esta ideología o este mensaje que se reproduce, cuál es y por qué es justamente ese. Yo tengo una postura Ujú. un poco capaz pesimista, pero si el mensaje, por más revolucionario que sea, si el mensaje está metido en la forma de producción dominante, queda totalmente neutralizado ese mensaje. Claro. Pienso como No transforma nada. claro, un muy buen ejemplo, Chuerca. porque se ve que vieron Shrek antes de venir, entonces van a estar un poco pesados. Hicieron la tarea y vieron Shrek. Vieron antes. Shrek. No me acuerdo qué estaba diciendo. Espacio Sí. publicitario. Bueno, no me acuerdo qué estaba diciendo. Que habías leído Creo algo. que estábamos hablando de Sí, Shrek. sí, bueno, que hace como el contraste con los libros, por ejemplo, que es una práctica liberadora de capaz, esto, lo mismo que decís vos, de que si está un mensaje, el mensaje que sea un mensaje liberador inserto en el formato de esto que ya es dominante, entonces el mensaje original se anula porque Claro. se neutraliza, sería. Bueno, el autor decía que una práctica preferible en todo caso, justamente por lo que decís, sería ver libros. Pero pensaba como un buen ejemplo, o no sé si están de acuerdo, si la ¿Vos vieron, no decís sé. libros hechos película? No, en general, pensar en un mensaje. Estoy pensando en una película en particular y no sé qué libro se me pueda ocurrir como para hablarlo en términos generales. Podemos hablar después de libros hechos películas y cómo... Sí, Para porque mí los qué libros posturas hay, hechos pero termino película. primero la película Una batalla tras otra, y me Ujú. parece un gran tema de discusión. Esto de que habla sobre en teoría, la premisa es que es una película sobre revolucionarios, Ajá. pero bueno, no es una película sobre revolucionarios, es una película yankee sobre una familia. No se termina de entender, y esto de que ganó un Oscar. Ahí va.
como para problematizar esa cuestión, me parece una muy interesante película, puntualmente esa. ¿Y qué pensás? Este mensaje, ¿qué? Primero, yo no la vi. Crítica, ¿no la viste? No. Yo tampoco. ¿Alguien acá presente la A mí vio? me dijeron que solo tenía que ver Shrek, no sé. A mí no me llegó el memo. Se me perdió el mail. Primero, no la vi. Segundo, si están los Oscars, ese mensaje quedó... ese mensaje quedó perdido, por más revolucionario que sea. Ojo que la historia oficial también ganó un Oscar. ¿Sí? También. Ojo, Bueno. Pero ¿cómo estructura? Hay muchísima gente que en temporada de Oscars o premios a películas se sienta y mira todas las películas nominadas y tiene el contacto más cercano Sí, que soy. tiene con las películas. Bueno, eso que es también una forma de estructurar qué ves vos y cuándo lo ves y cómo Claro. lo ves. Por eso hacía un poco también, no sé si la distinción o para problematizar, se pueden problematizar muchas cosas. Esto de ahora no estamos todos, no entramos un sábado a la tarde 50 personas, no sé 100, a mirar de la misma forma la misma película en un ambiente específico. Bueno, sí lo hacemos, pero no es tan común. Pero pasa esto, de que en 2 meses son los Oscars y te sentás y mirás todas las películas que están nominadas justamente por una razón, que no están ahí porque sean neutrales. Y todos son cineastas expertos. Estaba mirando hoy un youtuber, que no me voy a acordar el nombre, pero es un formato bastante genérico, de agarrar una película. Hoy fue El efecto mariposa. Pero cualquier película, muchas, capaz Esa que sí la todas, vi. no sé. Yo no me acuerdo, pero me vi este como análisis, que es un análisis histórico, si se quiere, de la película, de cómo empezó la idea, a quién se le ocurrió y cómo termina, qué pasa desde la idea hasta que se pueda hacer la película. Y siempre es una pelea, que es lo que tienen... Hoy fue un tema de conversación de que todas las películas que vimos, todos los resúmenes, estos análisis de las películas que vimos, tienen como una premisa o siempre se repite que es la idea de una persona y después eso tiene que pelear con cómo le sirve a una productora, a una empresa que le quieren cambiar el final y por qué. Claro. ¿Por qué Claro. este final y no este otro? ¿Por qué este color y no este otro? Todo lo que hay detrás de eso, lo difícil que es y esto de que hay películas que no llegan y si llegaron es por algo. El caminito de hormiga que fueron haciendo para llegar a ser lo que son, vos decís. Es que hay veces que ni Todo lo siquiera es que un perdieron caminito de en el hormiga. camino. Ni siquiera un caminito de hormiga. Claro, son un montón de filtros igual. Claro, y sí. que van viendo qué es lo que vende, qué es lo que no, qué es lo que Claro. conviene, qué le gusta a la marca, qué esto, qué lo otro. Entonces ahí Sí, se te sí. llena de un montón de cosas. Pensaba o hablábamos con Fer un poco cuando estábamos planificando el programa. Capaz se puede hacer ahora la distinción de... ¿Cómo era el título del programa? Cine y sujetos, creo que era algo así. Claro, Sí. pero tiene una... Al principio era cine y subjetividades. Bueno, sí. Pero bueno, Algo algo que pasó. tiene que ver con Pero- eso, por pero ejemplo. es la problematización sobre si lo que consumimos, el cine, por ejemplo, en este caso, nos construye o eso es un reflejo Sí. de lo que nosotros somos. Entonces, acá, en primer lugar, sí. hablamos un poco Ah, de cómo afecta en la vida cotidiana esto de lo que nos muestran, de cómo deberían ser las cosas. Una buena esposa, por ejemplo, un buen esposo, un buen hijo, cómo tiene que ser una sociedad, cómo tiene que ser la actitud de la gente. Ahí con respecto a eso, yo tengo mi opinión. Mi Uh. doxa. Voy a hacer un spoiler Pero en es base una- a lo que interpreté Una opinión a hasta ahora. favor o en contra. ¿Es en contra? Porque si no, te censuramos. Es ligado a todo lo que estábamos hablando. El entretenimiento no transforma una mierda. Es Ese en iba a contra. ser El mi cine spoiler. sí transforma. ¿Por qué? Hagamos una definición entonces de cine. Hagamos una definición de transformar. Hagamos Claro, una definición para de mí- definición. Para mí hay que partir de ¿qué es lo que transforma tu identidad? Algo que te irrumpe, porque si no, seguís siendo el mismo.
Definamos transformación. Ah, eso ya lo dijiste. Oe. Porque Me he copiado. acá me voy a ¿Vos poner... decís transformación por ahí en un término más revolucionario? No, yo digo transformación, voy a citar a... No lo voy a citar, solo lo voy a mencionar a Piaget. Creo que Piaget tenía esta idea de que las ideas, el conocimiento es como un muro con ladrillitos y que hay una base. Bueno, lo que hace el entretenimiento es dejar ese muro intacto. Lo que hace el cine es romper un ladrillo y se cae. Y derrumbar ese muro. Derrumbar ese muro y vos tenés que volver a construir ese muro. Entonces ahí realmente cambia tu identidad, cambia tu percepción, tu cosmovisión, El cine como forma de herramienta ver- de construcción. forma de ver la vida, ¿no? Pero ¿cómo pasa eso si al final está un mensaje inserto en un medio que está hegemonizado? La solución. Es el cine Para de mí la verdad. solución es contenido y forma. Un solo corazón. Contenido y forma, un solo corazón. Ah, Que el mensaje, o sea, que, por ejemplo, en las narraciones, que el modo de narrar esté vinculado a lo que estoy narrando. Ujú. Ahí, por ejemplo, imagínense, supónganse que hay un extranjero y hay un pueblerino experimentando el mismo suceso. La forma en que lo va a contar el extranjero va a estar determinado por su cultura, por su forma de ver el mundo, por sus interacciones sociales. Y la forma que lo va a contar el pueblerino esa experiencia va a ser totalmente diferente. Va a ser porque tiene otra cultura, tiene otra forma de ver el mundo. Y bueno, por ejemplo, que esta cosa que experimentaron, por ejemplo, para el pueblerino es el pomberito. Ajá. Y lo va a contar. Y para el extranjero va a decir, no, acabo de ver un enano con los pies deformes, capaz que tenía una enfermedad, qué sé yo. Y ahí te das cuenta que cambió el contenido. Para uno es el pomberito y para otro es alguien con un problema en las piernas. Cambió el contenido bajo el mismo hecho que experimentaron por la forma en que lo narraron. ¿Se entiende? Entonces, por eso para mí la forma de hacer cine tiene que estar vinculado con lo que vas a decir. Una misma narración puede tener dos formas distintas de interpretarse. Sí. Sin embargo, la película, el cine de entrada, va a tener igual una intención de qué quiere que el espectador interprete. En ambos casos. En el de quien quiere imponer una ideología dominante, como en el que quiere derrumbar ese muro. Sí. Pero es que el muro se derrumba cuando, por ejemplo, uno tiene una identidad, una forma de vida que está conforme con su forma de vida, en su espacio. En su nube Y de ve pelo. una película que, qué sé yo, el director plantea una tesis totalmente diferente a la que uno vive, una visión totalmente diferente. Y eso lo va a hacer como reflexionar sobre su propia vida. Y ahí es donde comienza esto de derrumbamientos de ladrillitos. Hay algunas películas cine, unas más que otras, pero Claro. hay como una irrupción en tu forma de vivir. Entonces tiene más que ver que pase esto como en un esquema, por ejemplo, una película y un espectador. Está la tarea cargada más que nada del lado del espectador, porque tiene que ser algo en su predisposición a entender algo. Porque si no pasa esto de que lo que se te muestra con una intención. Y eso puede pasar que se interprete con esa intención o no. Ahora estoy pensando en... No me voy a acordar el nombre de esta película porque no me acuerdo mucho de los nombres de las películas yo. Una película, vamos a suponer que era Gattaca.
pero ¿Cuál? me parece que era Gattaca. Peliculón. Que la película, en su momento, cuando lo planteaba con un amigo de filo también, era una crítica al modelo capitalista. Era una exageración, justamente como Gattaca, era una Una distopía. distopía. Gracias. Cyberpunk. Era así una distopía, no me voy a acordar el nombre de la película. Pero era muy marcado esto de una persona que vive... creo que no vi la película y me la contaron. Si alguien sabe, una persona entra a trabajar, sale del trabajo, se olvida todo lo que pasó en el trabajo y empieza a Es una vivir. película nueva esa, Ujú. sí, yo tampoco la vi, pero está muy interesante. Vos entrás al lugar de trabajo y no te acordás nada de lo que pasó afuera, y cuando salís del trabajo no te acordás nada de lo que pasó en el trabajo. Sé cuál es. Oh, Con la- Es una serie. ¿Eh? Una serie. Ah, una serie, es, Severance, ok. está. Sí. la alienación no, marxista. no. Si es de Apple, el mensaje queda anulado. ¿Eh? Si es de Apple, el mensaje queda neutralizado. Pero entonces va a quedar en cualquier contexto una película el mensaje neutralizado. Sí. Bueno, la cuestión es que No, nada, quería decir que la película es, la serie es Severance, está en Apple TV, tiene 2 temporadas, tiene los mejores plot twists que viví en mi vida desde Parasite. Yo no soy gran consumidora del cine naif, soy más consumidora del cine del mainstream, aviso, pero es una gran recomendación del cine mainstream, pero es una serie. bien, ¿Te financia Apple a vos? Y Apple No sé, nos está ¿Te llegó el pagando por cheque? decir esto. en sobrada. un poco con la actitud de Facu se me hace que no vamos a poder mirar más películas. No. Que, No, que- ya. que vamos Además- a mirar las películas de Sí, nuestra vamos Además a estaba sí. pensando que con lo que él dice, los programas acá también quedarían invalidados Todos. porque este es, Sí. es del Estado. No se podría mirar nada que no... Porque siempre va a haber una pero afectación. es diferente. Así Bueno, no se puede mirar nada. Es diferente. Vamos A a, ver. poner No es que orden. no se puede mirar, se puede mirar tranquilamente. Bien. Pero míralo. Pero no van a Míralo y poder, cuestionar. no van a poder derrumbar ese muro. Claro, eso, vamos a mirar y nos vamos a entretener y lo vamos a pasar bien, pero no se va a derrumbar el muro, no va a transformar tu vida para nada. Es el nuevo opio del pueblo, vos decís. Bueno, eso me pasó con la nueva película en cine, no sé si se me escucha, que es Proyecto Fin del Mundo. Para mí, esa película, igual que todas las películas de Marvel, ya están vacías en contenido porque siempre es una persona fracasada que triunfa. Y no entendés muy bien en qué momento pasa de ser un fracasado a alguien que de verdad sirve para algo en el mundo. Y es medio lo mismo que vemos en casi todos los animes shounen, de el nene chiquito que quiere persistir en el mundo, se esfuerza y lo logra. Pero es el mismo mensaje, siento yo, que hoy estábamos hablando de subjetividades que va construyendo el cine, ¿no? ¿Por qué está esta necesidad de construir de, che, sos un hombre fracasado que puede triunfar en el mundo? ¿Y por qué siempre están estos mensajes tan positivos y potentes? ¿Por qué no se puede fracasar? ¿Qué tiene de malo el fracaso? Y justamente quería, como para ordenar un poco, porque realmente cuando lo presentamos y cuando lo veníamos pensando también es muchísimo contenido el que se puede sacar de acá, porque las definiciones son muy, esto de cine Claro. mainstream o no, cine en una sala o no. Lo que pensaba alrededor de lo que dice Facu, no voy a repetir la frase sobre que no se puede ver cine, entonces, esto de que siempre va a estar la importancia o el peso o la tarea importante desde el punto de vista del espectador, porque de él depende que se derrumba o no el ladrillito y qué ladrillito se derrumba y por qué al fin y al cabo, qué interpretación da cada uno. Bueno, a lo que quería llegar con el episodio, no sé, de la serie Severance, como decía Papo, una persona entra a trabajar y se olvida de su vida fuera del trabajo, sale del trabajo y se olvida de la vida del trabajo. A mí, no sé a ustedes, me suena muy marxista, Sí. ¿sí? A ¿Podemos la- estar de acuerdo? A la alienación. Tampoco de miedo también, ¿no? A la alienación Pero, marxista. sí. Al concepto de alienación, justamente. Entonces sería, en todo caso, una crítica al capitalismo, cómo funciona, separar la vida, cómo sos 100% un engranaje de una máquina en un momento y después ves si podés vivir a pesar de eso.
Y conversando así con gente, hay mucha gente, y ahí va mi sorpresa de esto de si vas a dejar la tarea en las manos del espectador, que interpreta eso como una crítica al comunismo, que el comunismo es eso. O estoy viendo también Pluribus, creo que salió el año pasado, que es una mujer que es infeliz porque no se puede unir a... Pasa algo en el mundo, todos se hacen un solo ser y son todos felices porque la interacción social es facilísima, ni siquiera tienen que hablar, no pelean, no discuten, y la única infeliz es esta mujer, y lo que se presenta es como esta dicotomía, un montón de gente muy feliz, que la pasa bien, que no tiene necesidades, y esta mujer, este individuo que es infeliz, y uno se puede identificar con la mujer y puede decir, no, está mal esto, lo más importante es la individualidad, o se puede identificar con este grupo que pasó algo raro y nadie entiende bien qué pasó, pero son todos felices y viven todos bien. Para todos, ahí cada uno agarre la que le viene bien. Hay esto de las interpretaciones, porque por un lado está en esta maquinita de, bueno, acá se hace una película, y eso ya lo mencioné un poco, en esta de cómo se produce una película, es una cosa muy compleja. De ahí a que uno lo vea también en el formato en el que lo ves, si lo ves en tu casa solo, si lo ves en un celular, si lo ves en el cine, con tus amigos, eso también afecta mucho. Influye, sí, en la interpretación. Y después, ¿qué interpretación le das? O tus vivencias o las cosas que ya pensabas, ¿cómo afectan en esa interpretación? Buah. Hay un entramado complejísimo de un montón de cosas, y en continuidad con lo que estaba diciendo Mika hoy, de esto de por qué primero es un fracasado que se vuelve exitoso casi siempre, es como ese camino del héroe, ¿viste? Que es, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué no se puede fracasar? Hay una autora que se llama Laura Mulvey, que trabaja eso desde una óptica que ella la llama la mirada masculina del cine. Ella mezcla un poco de psicoanálisis y un poco de feminismo. El male gaze. Sí, el male gaze, exactamente. Y toca ese tema. En español, trabaja ¿cómo con se, eso. en criollo, ¿cómo se llama? El male gaze que trabaja. Y que justamente... Está hecho para captar, eso no significa El gaze, que está hecho para captar la visión masculina. Claro. O sea, no es la mirada, tipo la interpretación, sino que está orientada pero a dice eso. que ya la estructura en sí de cómo está armado de un sujeto activo que observa ante un sujeto pasivo que es expuesto y que le satisface ese deseo y que se reproduce ese deseo de éxito, de satisfacción, de Rocky, como dijiste, cómo llega la gloria, cómo se consigue ese sujeto heroico y cómo se va construyendo para que después socialmente se vaya repitiendo y que se vaya normalizando también, aparte. Ujú. Yo tengo unas cosas para decir sobre lo que dijo Sabri. Yo no creo que la tarea está totalmente en el espectador. O sea, la tarea más fuerte está en el que produce la película. No producción en términos de producción cinematográfica, sino en términos de producción artística. O sea, el director, el editor, el guionista, todo eso los que producen un producto cultural, que es una película. Obviamente está también la tarea en este sujeto que crea, por esto mismo de que lo que dice tiene que estar acorde a cómo lo dice. Pero tampoco darle la tarea al director no es negarle la tarea al espectador. El espectador también, o sea, es como diría Gadamer. No lo voy a citar porque no lo leí. Como dijo en Verdad y Método. Pero vi un videíto. Claro, son... como sería choques de horizontes. Horizontes de comprensión. Horizontes de comprensión. O sea, la obra se comprende en el comprender. Guarda que ahí hay un re alumno de Saúl. hay horizontes y se chocan.
no está la tarea totalmente para el director ni totalmente para él. Y ahí yo veo un problema en esto de dejarle totalmente la tarea, por ejemplo, al espectador. Porque el espectador, Claro. en el modo de producción dominante, el espectador es consumidor. Sí. Claro. Entonces, si le dejamos la tarea a un consumidor... Sí, yo lo llevo también por el otro lado de los actos de habla, por ejemplo, mm, donde hay una totalidad compuesta, no es solamente la interpretación de uno o la intención del otro, hay un todo que está unido. Y cuando se produce algo, vos ya lo producís con una intención y con la intención de generar algo. Entonces Sí. no queda liberado solamente a la subjetividad del que interpreta. claro. Porque si no, diría, cuando dice, Claro. no, un discurso de odio, por ejemplo, es dirigido ya con una intención de antemano. Totalmente. No es que él lo interpretó de esta manera, Sí, si no sí. se queda librado a eso también, entonces sí. Claro, el que hace el producto cultural y el que lo recibe, los dos tienen responsabilidades. Tipo, ninguno está ajeno. Los dos tienen responsabilidades y tienen intereses diferentes. El tema Sí. es que en eso por ahí quiero puntualizar un toque yo, que hay alguien que para pone mí el plata interés- del lado de... Claro. Entonces ese interés está bastante explícitamente intencionado hacia una forma de pensar. Sí. Y ahí es donde se produce el entretenimiento. Ahora pienso que todas las frutas son infieles. La frutinovela. Me han Sí, instalado sí. esa idea. Lo planteamos también como medio de entretenimiento. ¿Les parece si nos vamos a una pausa en este momento? Dijimos Pues, tantas justo en la cosas. frutinovela. Justo andamos en el mejor tema en el que me preparé. Ya pasó de moda eso, en la vorágine en la que pasa todo por las redes sociales. Solo Ya- se habla de las cosas de moda acá. No, pero lo comentaba, como ahora, desde que pensamos el tema hasta Ya hoy, fue. pasaron tantísimas cosas que Ya no hay Matun Sabur, nada de eso. No. Ya, se ya vuelve cada vez más difícil. ya el tralalero, ese ya Bueno, no se acuerda nadie. eso de es algo que mencionaba, y después de esto nos vamos a la pausa, que mencionaba esto de la guerra por la atención en relación a lo que Ajá. decíamos más temprano, que el contenido se reproduce o se multiplica infinitamente, pero la atención humana es muy limitada. Y cada vez menos. Cada vez más, mejor dicho. Y cuando es tan fácil ver una película determinada con una intención determinada, y por ahí no tanto películas que te ayudan a derribar ladrillitos de De subjetividades, claro. preconceptos. Bueno, ahí hay una problemática en relación a cómo se construye el sujeto y Ladrillo, las películas ladrillo. que vemos. Así que bueno. ¿Pausita? Hacer una distinción Chan. entre entretenimiento y cine, porque me parece muy necesario hacerlo. Banco. Estaba viendo unos reels, me estaban entreteniendo viendo unos reelsazos y me apareció un reel de uno de estos filósofos youtubers, Rusarini, no sé si los conocen. No, Sí. El que habla de flaquito. China. El flaquito, ¿no? El más musculoso. Son dos Rusarini, uno musculoso y uno más flaquito. ¿Cuál es el flaquito? El flaquito. Ese bueno. yo lo conozco. ¿Qué decía? Bueno, este decía, hacía como, estaba hablando del entretenimiento y se fue a lo que es la etimología de la palabra entretenimiento y decía que era tenerlo, o sea, establecer algo que no se mueva, que quede así tal cual está. ¿En TikTok? ¿Ya estamos? ¿Estamos? volvimos. Bueno, volvimos. A mí me quedó una pregunta pendiente y volvimos y yo les voy a hacer esta pregunta acá a mis panas filosóficos, Un a examen. mis causas. No me preparé. A ver qué tanto sabemos de Em, cine. No, pero es una pregunta que no necesita textos. Bueno, Em, entonces no. ¿Cuántas películas que tienen así que contenido revolucionario, así como el que dijiste Severan, que dijimos Severan, pero también ahí pienso en los Juegos del Hambre,
el juego del calamar, todos los juegos, y todas estas películas que son como anticapitalistas. ¿Cuántas de esas películas realmente hicieron un cambio en el Todas rutineras. en el revolucionarias. capitalismo? Que no son para eso. Es que no son para eso totalmente. A ver, decilo, Claro. decilo. Que son todas rutineras revolucionarias. Tenía que decirlo, perdón. Sí. Pero bueno, es que Bueno. es así. Es así. Es así. ¿Hubo alguna transformación? ¿A eso iba tu pregunta? Pero Sí. es que si Entonces nos logró, derrumbaron los ladrillitos. si Lo- logró alguna claro. película derrumbar un ladrillito, entonces se puede decir que Claro, sí hubo un cambio. sí. Un cambio subjetivo. Pero no el cambio que en realidad quiere el contenido de esa Es que película. qué tanto encima. Sí. Porque el que mira no dice, yo quiero cambiar el mundo porque el viejo del juego del calamar Claro. que tiene un juego de... En todo caso, el ladrillito, como lo pienso, justo estábamos hablando la pausa, de cómo queda uno después de ver una película. Ujú. Cuando terminás de ver el juego del calamar, yo no lo terminé, entonces no sé cómo termina. Salís con indignación en todo caso. Sí. Decís la verdad que sí. Todo que- sigue sí, igual. Sí, sí, sí. Te quedas Y después, repensando una ¿qué banda haces? de cosas. Yo soy mucho de pensar. Nos contaba Papo que a él le gusta ver películas con gente porque siempre le gusta dialogar, conversar, discutir sobre las películas, hablar. Y bueno, ahí también hay otra grieta, si se quiere. Hay gente a la que no le gusta hacer eso. Claro. Y hay gente que... Esta forma de consumir cine de la gente que dice, bueno, estas son las nominadas al Oscar, me voy a sentar y las voy a ver. Y mira una y la termina y pone otra y la termina y pone otra y va marcando. Y pienso que ahora me acabo de acordar que es como un fenómeno bastante en tendencia, si se quiere, con esto de Letterboxd. Es como hacer una lista de películas que viste y es eso, es como un recuento de películas. Y al final no es eso si hay algo bueno que tienen las películas, parafraseando acá a mi amigo Facu, es que te ayudan a derrumbar ladrillitos y es todo lo contrario. Yo no estoy en contra de nada, yo acá estoy problematizando muchas cosas desde el lugar de alguien a quien le gusta ver películas. Sí. Esto de ver una película tras otra para poder ponerla en una lista no es tan bien. No derrumba ningún ladrillito. Claro, es como ya era algo malo y lo volvió peor. Ujú. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿A ustedes les gusta hablar? Yo, por ejemplo, uso Letterboxd para marcar películas que no vi. Las que Y querés también para como un diario nomás, para acordarme las que ver. vi. Pero eso no. Yo tengo en un blog de notas listas de películas que quiero ver y las voy marcando. Siempre se me olvida igual que está, entonces termino mirando otra cosa. En esto de pensar o reflexionar, si se quiere, sobre las películas que vimos, a mí me pasa mucho, nunca me acuerdo los nombres de los actores, ni de los personajes, ni de las películas, pero todo el tiempo me estoy acordando de las tramas. Entonces pasa esto de que por más que haya visto hace 10 años una película, pasa algo y digo, como que me hace rememorar ese momento y me ayuda a entender de una forma diferente, capaz, lo que me está pasando y también la película en su momento. Capaz no es el mejor ejemplo. Vi hace unos meses, 2 capaz, 1, Together, esta de body horror, creo que se llama así el género. subgénero, sí. Sí. Que son 2 personas que son una pareja, un chico y una chica, que empiezan a tener problemas en la relación. Y hay algo como un hechizo mágico, no sé, no se entiende muy bien, que hace que se empiecen a querer unir. ¿La vieron? No. Un amarre, güey. Un amarre. No, porque fue sin la intención de ninguno. Fue algo que pasó nomás. Entonces No, la voy fue a como la contar y si frutinovela. la quieren ver. Igual es bastante predecible. Eso tiene en común con las frutinovelas, que es como que vos decís, ahora va a pasar esto, y eso pasa. Claro. Y entonces cuando la terminé de ver, me pasó esto de que digo, fue una película intrascendente. Bueno, voy a contar la trama. Eso estaba haciendo. Hace que se quieran como atraer, pero físicamente ellos se llevan mal. Entonces no quieren estar juntos, pero los cuerpos como que se llaman y se unen. No sé si vieron algún recuerdo en un momento que las manos se vuelven uno, el cuerpo se vuelve uno. Entonces El Eros de la trama es Aristófanes. esa. La Algo la así, media naranja, sí. ¿no? Esa onda.
¿Lo querés contar para la gente que no lo conoce? Ya que estamos. Porque realmente es eso, Sí, bueno. más o menos. Existe un libro. En el banquete de Platón, Aristófanes, cuando cuenta qué es el amor para él dice que antes los seres humanos éramos esferas. Esas esferas podían ser hombre-hombre, hombre-mujer, mujer-mujer. Pero como eran seres muy poderosos y eran muy felices, Zeus, todo envidioso, los dividió y los mandó a buscarse por el mundo, y por eso es que es como que buscamos el amor. Ajá. Mi media naranja. Claro, buscan su media naranja, pero ahí fíjate ya qué inclusivos eran los griegos, porque podían ser mujer-mujer, mujer-hombre o varón-varón. Bueno, Que encima, dato, el varón-varón era el modo más elevado de amar para ellos, porque dice que obviamente la mujer era Era re inferior, misógeno, era un sí, ser sí, sí, inferior, y cuando era entre hombre y hombre no estaban condicionados por la reproducción biológica. claro. Y aparte era como que ambos se iban a motivar a buscar el saber más ideal. Bueno, en este caso la película era más o menos esa premisa, porque tenía que ver con una idea de un dios o algo como una sabiduría mira. superior que hacía que pase esto. Entonces al final de la película no es spoiler porque vos desde el principio deducís que va a pasar eso y obviamente termina pasando eso. Entonces se unen y se vuelven una sola persona. Oh. Como si un hombre y una mujer hubieran tenido un hijo. Al final el destino los unió, No sé si era el destino, era lo que tenía que pasar, pasó. los guionistas. Claro, entonces no fue como una película con mucha trama, eso hoy fue como bastante llana, superficial, no sé. Había algo que quería mostrar, esto de también de cómo son las películas, qué intenciones tienen. Eso, háganme acordar que quiero hablar después de eso. Dale. Se me va a olvidar. Puedes tirarla ahora porque... No, quiero terminar de explicar esto, de cómo me interpela a mí personalmente, quiero contar. Las películas que en ese momento la terminé de ver y digo la verdad que sí, pero me sigue pasando incluso con esa película que no me gustó, que situaciones de la vida cotidiana me hacen pensar en esa película y digo, mira, se refería a esto, o mira, tiene que ver con esto, capaz era por esto. Claro, Y fue como una que se película te que no me abre gustó tu tanto. horizonte de precomprensión. Claro. El Algo así. Citando a Gadamer. Y fue una película bastante llana, como digo. Esto, nueva problemática. Ok. Pedirle a una película, como espectador, algo que la película no te está dando. Eso me parece una mierda. Cuando la gente va, o sea, hablábamos de la relación entre una película y un espectador y cómo se forma eso, la actitud con la que uno va y lo que uno busca, y cómo sale muy decepcionada la gente cuando no pasa en la película algo que quieren que ¿Eso pase. sabe por qué pasa? Porque ese es el espectador consumidor. Claro. Ese es el producto del entretenimiento. O sea, cuando un espectador, un visionador por ejemplo, de cine, dice, ay, no me gusta, me hubiera gustado que sea así, que sea así, que sea así. Lo que está haciendo está comportándose como un consumidor de entretenimiento frente a una película que es cine. El efecto cine. Así es. ¿Vos sabés que me pasó eso recientemente con La Virgen de la Tosquera? ¿La vieron? Allá ¿La hay viste? alguien que la vio. Facu. No la vi. A mí me pareció... No conocía... me repiten el nombre de los cuentos de los que está inspirado. Mariana Mariana, Enríquez. sí. Escuché que le hacían una película de sus libros. Yo nunca la leí, entonces fui buscando algo interesante para ver. La vi en La Cripta, el siglo de la cripta, que se hace en fichita. Ujú. Fuimos con Rocío. Entonces fuimos ya también con esto de salir y ponernos a conversar. Me dio gracia. Todo vivo. ¿No estábamos en el corte? Bueno. ¿Qué pasó? Me tenté. Por cualquier cosa, nada que ver. Ah, bien. ¿Ibas a hablar? Güey, ¿qué tenía que ver? Me dio gracia la palabra fichita. Bueno, ¿qué se llama el lugar? Sí. No sé.
Si te están escuchando. Saludos a Fichitas. Bueno, continúa con... Continuamos, La Virgen de la Tosquera. A mí me gustó mucho la película. Bien. Pero ahí lo podemos relacionar también con esto de se fue pensada o guionada a partir de 2 cuentos de Mariana Enríquez. Ujú. No me voy a acordar cómo se llaman, pero lo pueden googlear. Si están viendo esto, seguramente tengan acceso a internet. Y Toda la gente- toda la película entera basada en 2 cuentos. Sí, no sé, no leí los cuentos. Entonces, una persona va, por ejemplo, lo que hablamos antes de películas inspiradas en libros. Va gente que leyó los cuentos y dice, pero ¿por qué no pasó Claro. esto? O también La pasó... Virgen de la Tosquera y El Carrito son los 2 cuentos. Bueno, en base a los nombres te puedo decir que veo la relación de los dos en la película. Porque aparece una virgen de la tosquería y aparece un carrito. Efectivamente. Efectivamente. Pero también pasó que fue gente a ver la película, así de opiniones. Esperando sacadas de cosas del diálogos. libro. No, que vio la película y le quedaron cosas sin entender, como sin cerrar. Entonces a partir de ahí fue a los cuentos a ver si entendía. Uy, eso está bueno. No voy a caer en la de decir, bueno, bueno esto, está mal esto. De ir, por ejemplo, a ver una película y leer el libro antes. ¿Qué pasó también con El Eternauta? Hay gente que dijo, bueno, voy a leer el cómic antes de ver la serie. Y hay gente que vio la serie, leer el cómic antes de verla. Son lenguajes diferentes. Una cosa es, yo puedo agarrar un poema de Benedetti y una vez que lo agarra Serrat y lo musicaliza ya pasa a ser una canción. Claro. Y a veces para adaptarlo, vos le das una rítmica al leerlo que es distinta a la rítmica que le da el cantante al cantarla. Lo mismo pasó con La Naranja Mecánica que hablábamos hoy. Los mismos autores a veces se enoja. Stephen King está muy enojado con Kubrick por El Resplandor. Pero le preguntaron, ¿y vos cómo la hubieras hecho? No, yo no la hubiera hecho porque yo no soy director de Claro. cine. Bueno, onda, entonces déjalo que haga. Claro. Para mí está mejor La Naranja Mecánica de la peli que el libro. Ah, El libro es mucho más crudo, porque en el libro los chicos tienen 8 años. Eh, Es mucho más heavy. Por eso a Vargas no le gustó la película. Yo estaba por aclarar eso, que son lenguajes diferentes, son medios diferentes, y eso implica que también hay retóricas diferentes, modos de hacer, modos de construir la historia diferentes, porque uno es visual y auditivo, y el otro es la pura abstracción de lo verbal, de la gramática, y pasa muchas veces que cuando se hace la traslación de estos lenguajes de libro a cine, sí se dicen las cosas, pero se las dicen de otra manera. De una manera que, por ejemplo, hay varios ejemplos de que, qué sé yo, 3 páginas del libro están contenidas en un solo plano que dura unos segunditos. Entonces, y hay gente que no lo ve, Claro. pero está. Y hay toda una decisión ahí de Claro. qué poner, qué no, qué se muestra, qué Sí, no se muestra. totalmente. ¿y en relación a qué Sí, se da esa decisión? claro. Yo me acuerdo que vos, por ejemplo, fuiste muy crítico con El Eternauta en su momento. Sí, todavía. Que era, ¿cómo era? El héroe típico, pero en Buenos Aires. Es claro, sí, el héroe típico. Bueno, lo que hicieron con El Eternauta ¿Leíste? me parece una aberración. Por ejemplo, esto de adaptar el héroe típico. En El Eternauta, la hija de Juan Salvo estaba en la casa. Pero en la película le hicieron que no, que estaba en otro lado, para que él salga a buscarla, para que él haga ese recorrido del héroe. Estaba en un yate encima. O sea, cambiaron todo el contenido para adaptar a su formato de Para que mierda. el tipo sea... Sí. Bueno, y acá Anaí creo que nos habla justo de eso, o algo que tiene relación, Montan lo encuentro acá, dice, ¿qué opinan del cambio de ritmo de las películas hechas por plataformas como Netflix para que sean más digeribles? Y me hace pensar en
una mierda. Claro, y medio lo que veníamos charlando de también un ritmo. poco de con qué intención se van haciendo las películas, con qué intención termina lo que el producto, que es lo que estamos consumiendo al final. Sí. Zeus Se me quería olvidó la ser el película que estaba plancha. pensando. ¿Querés leer los comentarios mientras tanto? ver, sí. Creo que se hizo Hay un una mini cantidad. diálogo. No sé si Ah, se hizo estaba diálogo o no. por plantear la cuestión de esto de darle al público lo que pide, Ujú. de concebir al espectador como consumidor, Ujú. que ahora es algo que está admitido, que está Claro. aceptado, que la gente quiere ver películas y vos le tenés que dar Sí, es que lo que quieren. yo voy a traer Ujú. otra cita, pero Otra paráfrasis. no es de un libro. No es una cita, pero es algo que dijo Lucrecia Martel hace poco en una entrevista con Pedro Rosenblatt, que decía que las películas en el Inca han fracasado, o algo así era lo que decía, han fracasado porque se olvidaron de que el cine tiene que ser un servicio para la comunidad. Ujú. Y ahí yo creo que también entra esta diferencia entre entretenimiento y cine, porque el cine sí es un servicio a la comunidad, pero el entretenimiento está totalmente mediado por los intereses de una empresa. Están para... No es un producto para la comunidad. Es un producto para ganancias de una empresa. Ahí está la gran diferencia. Y eso no aluna, ay, no sé hablar, anula el mercado, el flujo del mercado, porque si es un producto para la comunidad, va a estar en el flujo del mercado igual. Ujú. Sí. Claro, en este caso esas películas tenían que salir a competir contra Claro. las películas Con de empresas Sí, que se sirven de la comunidad como un consumidor sí, para generar una ganancia, digamos. sí. En este otro caso, no. Ah, Y hay que pensar que hacer películas cuesta plata también. sí. También. Te puedo preguntar, Facu, ¿cuál es tu top 3 de películas que son para vos efectivamente cine? La cine. Después de haber hecho Ninguna. todas tus distinciones, Top 3. como para tener una idea concreta de... La Ciénaga. La Ciénaga. No, mentira. No sé. Tengo muchas favoritas, pero La Ciénaga es Ok. una totalmente. Después una más... Toy Story. Shrek, ¿no? Bueno, de las infantiles me gusta mucho... La del hijo de Buffy. Bañeros 5, dice. Compañero, David Ignacio Vallejos dice, Facu, hombre, cine, pura episteme. What? Bueno, para chicos me gustan algunas de Pixar. Mirale. Intensamente. Todo Y- empresa yankee. Sí, es que sí. Mm. Pero bueno, están buenas. Emocionan. Pero eso no te anula el servicio a la comunidad, el mensaje. Barbie cuál en la se- tierra cuál de es el las Sí, mensaje? hadas. sí, pero Déjenme ver ahí. ya... Yo cuando veo una peli de entretenimiento soy un consumidor. No soy un chico cine. Pero entonces, ¿cómo haces esa distinción? La guerrera Si yo te K-pop, pregunté boludo, por las películas. Sí, ¿Favoritas? No sé, vos respondiste Me- lo que me- ¿interpretaste? ¿Me pisé el palito? Totalmente. Me estoy contradiciendo. A mí me gusta la serie yankee. Anaí también dice, pero a su vez, también a Lucrecia Martel, también le dijeron que le ponga subtítulos a una peli porque hablaban con acento regional. El documental Nuestra Tierra. Claro, sí. Y dijo que no. Lucrecia Martel es negadora de cuando quieren cambiar su forma de hacer cine. Vean ese documental porque está muy bien hecho. Es una obra cinematográfica. No me acuerdo dónde la vi. En el Lido. Bueno, por ejemplo, en eso lo que vos dijiste, cómo hacer la distinción. Yo, por ejemplo, tengo mi sistema ahí en Letterboxd, que cuando ¿Traemos una pizarra? cuando la película solo cumple, le pongo 3 estrellitas. Y cuando la película se transforma en cine, le pongo 4 estrellitas y de ahí para arriba. Pero no haces la distinción en base a lo que te provocó a vos. Porque ¿cómo podés estar seguro de que lo que te provocó es lo que quiso provocar
el director, ponerle si vamos a elegir a una persona. Los productores, los actores. Es que nunca vamos a poder interpretar Hacer la distinción, exactamente claro. como lo... Porque incluso en la misma autoría, en ese momento de estar haciendo cine, en el hacer, en la práctica misma, esa tesis que sostiene, por ejemplo, el director, muta. Muta porque en el proceso tenés a gente laburando de cámara, gente laburando de edición y gente laburando un montón de otras cosas que son subjetividades que moldean la tesis, porque la forma es la esencia y por eso la forma que tiene cada uno de esos laburantes en la producción cinematográfica va a moldear la tesis del director y el espectador también. Entonces nunca voy a poder, qué sé yo, interpretar lo que quiso el director, porque ni siquiera el mismo director puede plasmar, puede controlar eso. Claro. Nunca se llegan a encontrar esos horizontes en su totalidad, ¿o decís? Es que la combinación de los horizontes hace la totalidad. Ujú. No es que buscan una, o sea... Pero nunca se llegan a entender del todo, digamos. Sí, pero no sé, yo creo que cuando el producto está, es porque se lograron entender. Anaí también dice, pero ahí no hay una contradicción con Lucrecia Martel. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué habría una contradicción? Espera que te debe estar escribiendo. El Oscar, ganó el Oscar Las Guerreras K-Pop. Eso no sabía. Sí, ¿En serio? ¿Esa es cine o no es cine? no lo sé. ¿No la viste? Sí la vi. Me la hizo ver mi sobrina. Mm. A mí, yo tengo que decir que me gustó para A mí me contentar gustó. a mi sobrina. A mí me Ah, gustó también. pero ¿te gustó a vos? ¿Te gustó? Sí, me gustó, sí me gustó. Encima saca y tira una cara, está re mintiendo. No Me gustó. ¿Por qué mentiría? ¿Por qué hace cara cuando dice me gustó y mira así a la cámara? Es porque su sobrina lo está viendo. ¿Eh? Me encantó. Ah, y dice, por lo que decías antes del cine y la comunidad, negarse a poner subtítulos, ¿no es contradictorio? Pero ¿cuál es la comunidad que le pide los claro, subtítulos? O sea, tiene que ver con esto de, Claro, de fue la una- gente que va con una intención, esperando algo de una... Y bueno, puntualmente en ese Claro, ejemplo que los yankees no son- vean la peli y listo. No, porteños, Que se vayan a la argentinos Ah. que no entienden cómo hablan Claro. otras personas, se quejan de que no entienden y dicen, pero poner subtítulos. Más pelotudo. Claro. No, pero en este caso fueron argentinos. Porteños. Y bueno, que agarre uno y le Hay ponga gente que subtítulos, dice no es que tan difícil. De Sudamérica que dicen que sí, la pude entender bien. Capaz tiene que ver también con esto de negarse a tirar el ladrillito. La Claro. resistencia. Que tiene que ver con ir a ver una película y esperar que la película te dé algo si todavía no viste la película. Ujú. Y ya haces críticas Sí. antes. Después eso Porque te... lo estás viendo con ojos de consumidor. Claro. Y tiene entonces que ver ahí. Aplica. Yo me estoy Los que perdiendo. no están haciendo comunidad entonces sería... Bueno, hablábamos esto del rol del espectador, de qué tan importante es, y capaz es mitad y mitad, pero no podemos Sí. negar la gran importancia del rol del espectador. Sí. ¿Cómo sería la pregunta? ¿Estaría contradictorio que Lucrecia Martel se haya negado a ponerle subtítulos? Sí, es un servicio a la comunidad y hay gente que no entiende. Ujú. ¿Qué comunidad? Aparte, porque la comunidad tampoco es ¿Qué sería? una, Claro. una masa homogénea, única, sino que hay comunidades. Es plural. Plural y polifónica. Pero Joder. pasó eso de que Lucrecia Martel se negó al... ¿Y si esa ausencia de subtítulos no fuese a la vez una forma de hacer un servicio a la comunidad? O sea, Claro. ¿Cómo? es que sí, tipo, a ver, Claro. por ejemplo, que a mí me cuesta entender
a alguien que sea de Santiago no significa que no sea entendible lo que diga la persona que es de Santiago. Claro. Por algo no lo entendés. Pero por ahí se entiende. Porque y te son falta pesados, derrumbar el ¿no? ladrillito. Yo pienso, como dice Alex, justamente que no ponerle los subtítulos Es un acto político y ese tipo de cosas. ¿Y a vos te parece que no es el cine un acto político? Sí, totalmente. Pero ¿por qué? ¿No te parece? ¿Les parece si nos tomamos otra pausa? Bueno, ¿te parece? Pero falta poco, ¿o no? Falta poco, pero podemos ir cerrando después. Hacemos una y salimos a después tomar para agua. cerrar. Dale. Ay, sí, me estoy muriendo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Votamos? Yo sí porque me estoy muriendo. ¿Por lo positivo? ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a la pausa. Por favor, Vamos Pau. a la pausa. Volvimos. Para ir cerrando, nos quedan Sí. los últimos 10 minutos. Estuvimos, al final quería ir al baño, nadie se levantó de sus lugares y nos quedamos conversando. Nadie se levantó de sus butacas de cine. Nadie se levantó, nos quedamos todos problematizando. Sí. Y volvió justamente a la mesa esto de formar comunidad. Bueno, Ujú. como lo presentábamos al programa, las películas moldean un poco todo lo que implica una película. Va moldeando a un sujeto, a una comunidad, o al final le da al cine lo que quiere esta comunidad, cuándo la despierta y cuándo la adormece. Y depende de la comunidad. ¿Qué es una comunidad? ¿Cuándo sirve y cuándo no a la comunidad? Ujú. No tengo la respuesta. Porque hay comunidades y En verdad comunidades. sí tengo la respuesta, pero ya estoy como... Ya estás quemado. Me cuesta Ya formularla. estás quemado. Te Hay dan a algunas pisar el comunidades palito. que sí performan, otras no. Por ejemplo, tenés esto que después salieron y andan todos vestidos como los Peaky Blinders. Mm. Están performados ahí, el cuerpo se les Eso performa. es muy, sí. Los Salieron Terian. ¿Sí? Pero ahí... Pero está Sí. performada por el cine. ¿No? Miraron, Capaz ¿No que viste sí, Terian 2? claro. miraron Zootopia. Igual es cierto lo que plantea, Sí, porque consumimos desde chiquitos animales antropomorfizados. Claro. Sí. Pero los Peaky Blinders, por ejemplo, es un fenómeno muy, muy explícito de que pase Ujú. justamente esto, de que la gente encuentra algo en eso que va a consumir Ujú. y lo arraiga tanto a sí mismo que sale vestido Claro. con Y, boinas pero ahí yo creo que la colorados. identificación no transforma tu identidad. Porque no la irrumpe. No irrumpe tu base. Hay como una confluencia de que ya de entrada tu identidad ya apuntaba un poco para ahí también, digamos. Ujú. Sí. Y eso es como que lo termina de concretar. Y encima le concreta estéticamente sobre el cuerpo con que se ponen la boinita, que Sí. actúan como ese, que fuman el puchito. Y encima reproducen una cierta cantidad de ideas. Sí, sí. Y sí. ahí encima ahí entra en una cuestión peligrosa. Porque es también preguntarse qué es lo que se normaliza ahí. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, me re voy del cine con esto, pero con tipo los distintos tipos de anime que existen, por Ujú. ejemplo, y con ¿Los géneros? con el género de las lolis, por ejemplo, donde se Ujú. normaliza que en el dibujo hayan Niñas. niñas Sí, que se dibujan muy sexualizadas sí. y el argumento es no son niñas, son en realidad mujeres extraterrestres que tienen 800 años y que lucen como niñas. ¿Cuál es la diferencia? Claro. Y ellos dicen tipo, no es una niña, pero tiene apariencia de niña. Y entonces normalizan tipo una escena Sí, sí. totalmente sexualizada con eso. Y eso, Eso es tiene un terrible. interés detrás ahí. Sí, sí. Y hay ya de entrada una predisposición a querer ir a mirar eso también. Y encima esto es Entonces- como un argumento que les viene a justificar eso.
Sí. Tiene que ver con tener la suerte de ver esta película y no esta otra, esto de ir con una personalidad formada y ver cómo se te termina de... O en realidad eso no es lo... No sé, estoy pensando en Lilia Lemoine, que fue muy, muy zurda un tiempo y después... Sí. Después... Sí, Parece sí, ser- hay ¿Hubo? clips. Sí, Hay clips. hubo un tiempo. Claro, tiene que ver con encontrar un lugar de identificación. Mira, no sabía. Yo me recontra sorprendió también y cómo Sí, después se volvió tan radicalmente hacia el otro lado. Es que el discurso de Javier Miguel tiene un poco esto de anarquismo, que es un poco atractivo para los recién formaditos en el zurdaje. Se pueden caer ahí. Y bueno, Bueno, pero pensándolo desde el aspecto estético, la forma, como decís vos, o el lenguaje. Claro, sí. Totalmente. Pero como lo dice él. ¿Qué? Que se me olvidó lo que iba a Ah, decir. no, bueno, pero sí es como decía esto que tiene sí un mensaje que en un principio es un poco así, que capta esa juventud revolucionaria, pero que no es de izquierda, digamos, pero al mismo tiempo quiere ser como Y no puede cumplir revolucionaria. el rol del discurso de Milei en este caso, una película también. ¿cómo? Que cumple el rol de... De performar, Ujú. de performar una identidad, De sí. agarrar Sí. algo que vos sos, algo que vos pensás como una actitud Sí, con la sí. que vas a ver una película y formarlo de alguna forma, meterlo Sí, en tal una cual. cajita y expresarlo o ayudar a que se exprese de otra forma. La verdad que nos quedaron muchísimas cosas para Sí. decir y nada que podamos decir va Va a poder resumirse cerrar ahora nada mismo. así. No hay forma de que cerremos este programa con algún acuerdo. Con alguna frasecita Claro. concluidora. Pero cerramos con muchos problemas, Sí. con muchas problematizaciones. Y Ahora con no voy a poder dormir esta noche. una tarea, ver Shrek. Y ver todas las otras pelis esas que mencionaron que no vi ninguna. Y- Ya del año pasado me quedó ver El Día de la Marmota. es que no la cierto, vi. sí. Muy buen Sí, subgénero. No conozco. Siempre Bueno. hay que ver películas, entonces yo soy muy partidaria de... ¿Podemos salir con esa conclusión? Vean películas. Sí, Les recomiendo... linda La Virgen de conclusión. la Tosquera, les Sí. recomiendo mucho. Y si me conocen, mándenme un mensaje y díganme qué pensaron. Porque sí, yo necesito hacer un balance de qué- Los que me conocen saben. No, Entren los que con me mi conocen me código pueden a mandar un Binance. mensaje. Si no me conocen, ¿de dónde me mandan? Escríbanle al Instagram del programa. Del ser y la pala. Preguntando por Sabri. Hay Bueno. gente... Un audio de 10 minutos de por qué le gustó, por qué no le gustó. Lindo programa, loco. Muy buen programa, la pasó muy bien. Sí, la Entonces verdad nos que sí. despedimos. Hay que repetir el trío. Bueno, y para no antes de pude que, no sé si se me escucha, nos vemos en la marcha. Yo también quiero Vamos a la hacer, marcha. quiero meter un chivo antes de que se termine esto. Mañana, Metan sus chivos rápido. sí, esperen que no encuentro, porque lo quiero leer. No, empezó la cuenta regresiva. Sí. Mañana a las 19 horas, jueves 30 de abril, hay un grupo de lectura del proyecto de extensión Cuerpos que Importan, de la Bella Muerte Homérica a los Marcos de Guerra. Es que se va a hacer en la Fundación Mempo Giardinelli, que queda por José María Paz 235. Sí, es Acá a acá la a 2 vuelta. cuadras. Es acá Si dos saben dónde estamos cuadras. acá, esto es el secual. Estamos en el secual. Pero bueno, están invitados a leer sobre los cuerpos y las cuerpas, a reflexionar, a problematizar desde lo que es la literatura clásica y también cómo se vive eso en la era contemporánea. Así que bueno, listo. Metí mi chivo. Me Bueno, acordé. los invitamos entonces a tomar el té. que se queden atentos a las cuentas El domingo del hay feria programa. de cómica acá en el Secual. Y a las redes también del social acá siempre se están haciendo, me parece que se van a pasar documentales dentro de poco o algo así. Bueno, pueden entrar a las cuentas del Ser y la Pala y del Secual y de la radio y siempre van a encontrar algo interesante. Y Bien. vean Hasta- si
derrumban esos ladrillos. Hay que derrumbar ladrillitos. Esa es sea la lo que sea conclusión. eso. Derrumbe ladrillitos. Viendo pelis. Vean The Wall, muy buena película. Bueno, Hasta adiós. la Ya para próxima cerrar semana. con Another Breaking the Wall. Ahí, no sé. Y YouTube nos baja todo. No se puede, claro. Bueno, los límites del capitalismo. copyright. Sí, Ah, siempre hay que un poner programa plata. sobre la El piratería. primer filtro va a ser la plata. Anoche estaba escuchando, mirando el programa, el Sebastián Weinreich, le estaba haciendo una nota a Felipe Piña, que hablaba sobre el 76, sobre la censura. Y dice, fíjate vos cómo cambió, que hoy en YouTube no podemos poner la música que queremos y estamos en libertad. Muy buena reflexión. Una nueva problematización para agregar a la lista. Para el próximo programa. Y con esa nos... Copyright. Con esa nos vamos. Copyright es un buen tema para próximo. Ese es buenísimo. Es buenísimo. Hace poco se legalizó el sample. Gracias a eso ¿Se legalizó? estamos pasando rock chaqueño a lo loco acá. Gracias a que nos registran los Claro. temas, la gran mayoría. Y también esto de la problematización que hacía Facu sobre que anula el mensaje, cómo se muestra cuando se inserta en un medio hegemonizado, también nos hace ver películas de acá. Y tenemos la suerte de que acá en Resistencia últimamente hay muchos ciclos de cine, hay muchísimos. Sí. Y el día que vos agarres tu celu y pongas ciclo algo, seguramente van a estar pasando una película. Sí. Entonces, Claro, no, ni hablar que históricamente Resistencia es una ciudad que le gusta el cine, o sea, El arte. han habido muchos cines, digamos, que lamentablemente hoy ya no existen. El cual fue, digamos, rejunte de gente que iba en el siglo XX, digamos, y lamentablemente hoy... Construyendo comunidad. todavía es, se pueden así pasar es. por las fachadas de... Exacto, sí. Hasta la próxima... Bueno, No. hasta la ¿Fue próxima. cortado así de repente? Bueno, nos quedamos sin tiempo. No sé, yo me quedaría más tiempo. No sé dónde ponerle. Esta es mi primera vez Claro, sentada están tirando un bastón acá. así, nos sacan del cuello. ¿viste? Acá Papo nos corre cuando a él le... No, hay otro programa grabado después. Ah, bien. ¿Y qué querías decir entonces? No, iba a decir que hoy los cines que eran antes, hoy son La Nuit, son el Guido Miranda, es el Todo por 2 pesos que está acá a 2 cuadras, y un casino. Los 4 cines de Resistencia. Así que han virado a otras cosas. Ah, mi tecito. Fin del espacio publicitario del té. No, pero... ¿Nos fuimos? Sí, nos fuimos. Estamos en Hasta el la aire próxima semana. todavía. Bueno, te levantas.